Bueno, muy buenas tardes, noches de este jueves 5 de junio de 2025. Acabamos de ver eh, La sal de la tierra de Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado. Este es ya el tercer trabajo de Wenders, estaba sacando la cuenta. El tercer trabajo de Wenders que proyectamos. A quienes no conocen su trabajo, se lo recomendamos ampliamente. Eh, Tiene una asombrosa capacidad para resaltar la belleza del mundo. Nosotros proyectamos de él París, Texas, a propósito de un aniversario de la película, no recuerdo cuándo fue, Sandra. Bueno, París, Texas, y luego, o antes de eso, ¿cuál fue el otro que proyectamos? Recuerdo que organizamos acá, ¿ah? Ajá, organizamos acá un mes se lo dedicamos a la fotografía. A propósito del centenario de Robert Frank, estuvimos proyectando 4 películas sobre la fotografía y ahí teníamos el problema, ahí decidiéndonos si poníamos Perfect Days o poníamos La sal de la tierra o poníamos ambos. Y al final decidimos poner una sola porque hay muchas películas buenas sobre fotografía, Sí, sobre claro. fotógrafos. Bueno, esa vez proyectamos Perfect Days y bueno, nos sacamos eh, ese clavo con, no sé si así es la expresión, por fin proyectamos La sal de la tierra, bueno, a propósito de la eh, poco afortunada circunstancia de la muerte del maestro Sebastián Salgado, un fotógrafo brasileño o de origen brasileño, que igual, si no conocen su trabajo, se lo recomendamos ampliamente. Eh, Aquí estoy junto con Carlos Jaimes. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias a hermano. ustedes por la Carlos, invitación. no vale, gracias a ti, de verdad es un gusto tenerte acá. Nosotros aquí insistimos siempre, Carlos, o sea, por eso recomiendo a Wenders, recomiendo a Salgado. Estos no son autores ni directores de cine ni fotógrafos que están vedados para las mayorías y a las que solamente tienen acceso y disfrute una pequeña minoría ilustrada. Nosotros combatimos eso, no creemos en eso. O Excelente. sea, creemos que igual, para conversar sobre Salgado, no hay salgadólogos. Nosotros no estamos buscando expertos, fotógrafos para hablar sobre la obra de Salgado. Defendemos firmemente la idea de que lo que hay es que tener sensibilidad, criterio y bueno, y voluntad, obviamente, ¿no? Para participar del espacio público, que es realmente lo que creemos. O sea, creemos en la importancia de sentarnos a conversar sobre estas cosas. O sea, a cuenta de que en Caracas, Venezuela, nosotros no nos podemos sentar la tarde de un día a hablar sobre la extraordinaria obra de Sebastián Salgado, ¿no? Además, Sí, claro. un hombre que merece todos los honores. Sebastián Salgado nació en febrero del 44, muere a la edad de 81 años, el 23 de mayo pasado, tiene como 2 semanas de haber muerto. Y bueno, bueno, detengámonos un momentico nada más en el documental, un documental eh, realmente magnífico, o sea, es lo que puede resultar de unir a Wenders con Wenders y hay que subrayarlo, el primer hijo de Sebastián Salgado, junto con su esposa, Lelia de Luis Salgado, Juliano Ribeiro Salgado, ya lo mencioné, pero lo repito. Un documental de 2014, en ese momento estuvo concursando en Cannes, en esta sección del festival que es Una cierta mirada, no sé cómo se dice eso en francés, Sandra, Una cierta mirada, y lo ganó ese premio en Cannes. Eh, y bueno, decir además que Wenders, además de una filmografía, o sea, de películas de ficción hermosísimas, impresionantes, tiene muchos documentales también. Tiene casi tantos documentales como obras de ficción. Yo conozco muy poco su filmografía documental, pero bueno, esta en particular, La sal de la tierra, es una obra que de verdad recomendamos. Como leí por allí,
es una suerte de agiografía de Sebastián Salgado, es decir, es un trabajo, es eh, eso que llaman, para referirse a la ficción, un biopic, ¿no? Es algo Sí, similar a sí. un biopic, pero es un documental, pues, ¿no? Una vida de película, ¿no? Es una vida de película literalmente, totalmente. Hay momentos en que uno quisiera ser Sebastián Salgado, ¿no? No sé si te Fue lo pasó. que dijimos ahorita cuando terminamos de verlo. Sí. Todos queríamos ser, Es un hombre viajar tanto. Carlos, es un hombre que visitó más de 130 países. África la visitó, por ahí tengo la cita. Eh, mira, la tengo aquí, justamente. Fue gracias a cerca de 40 reportajes que realicé en África a lo largo de 30 años que pudo publicar su libro África. Él tiene como grandes proyectos, ya, bueno, de esos que vamos a estar conversando. Él tiene grandes proyectos a lo largo de su vida, proyectos en los que estuvo trabajando, en cada uno de ellos muchos años, o sea, muchos años son 7, 8 años. Aquí en Sedes tenemos una muy pequeña y modesta muestra de ese trabajo. Allí en la entrada está esa foto de la mujer ciega del Tuareg, que tanto impresionó a Wenders. Wenders lo comenta allí. Obviamente hay una sección de fotos de Serra Pelada, que son una cosa... creo que fueron las primeras fotos que yo vi en mi vida Sí. de, Bueno, yo de también. Salgado, sí. Sí. Fue lo primero que Y vi. quizás de las más impresionantes por la acumulación, ¿no? De gente, de personas, de... Bueno, que viste que él lo cuenta, ¿no? Sí, Que además eso que dice es esa precisión que él hace, ¿no? Que impresiona más todavía o hace que lo que uno esté viendo sea más impresionante. Eh, no hay nadie obligado ahí. O sea, uno cree que uno primero parece una escena. Él hace eh, esa referencia literaria hablando de otra foto, de la de las morsas, creo, ¿no? Parece una escena del infierno de Dante. sí. Eh, Y habla de eh, la Torre de Babel también, con... claro, ajá, ahí se refiere también a lo de la Torre de Babel. Eh, Creo que la foto que está allá en medio, en este video, en la edición de este video, o sea, para la gente que está viendo este video en YouTube, bueno, para quienes los van a ver ahorita, eh, digamos durante junio de 2025, pueden venir a sedes, disfrutar la exposición que instalamos para honrar al maestro Salgado. Y para quienes están viendo el video en cualquier momento, nosotros al final de esta conversación breve que vamos a tener acá, vamos a incluir una muestra de fotografías del maestro. Hay una de ellas, una de las fotos que estamos publicando, o sea, que tenemos acá en la exposición, que sí, que ciertamente tiene como hay un eco de Babel allí, ¿no? Bueno, decía Carlos que él comentaba en el documental, no hay nadie obligado allí, o sea, no hay esclavos, que es lo primero que uno piensa, ¿no? Hermano, es una cosa donde hay unos patrones y Exacto. por supuesto, hay condiciones muy brutales de trabajo allí y por supuesto que hay unos capataces, una cosa, ¿no? Pero bueno, es una organización mucho más compleja, la de una mina, o la de esa mina específicamente. Yo no recuerdo la cantidad, pero él dice que hay como 5.000 personas allí, ¿no? Sí, O tal miles, vez miles. más, yo creo que me estoy quedando corto. Pueden ser más, es que parecen hormigas de la cantidad de personas y el hoyo tan hondo donde están todos. Y Buscando, particular eso, ¿no? Que no estaban obligados, sino su misma obligación de la codicia, de la ambición claro, buscando el oro, ¿no? O sea, tú puedes salir de de perder allí. la libertad por voluntad propia. Exactamente. Entonces, bueno, claro, parece fábula, parece una cosa como de otro mundo, pero no, voy a utilizar una expresión, eh, digamos, un lugar común, pero es como una metáfora, ¿no? Una metáfora, es decir, las fotos nos remiten a una, o pueden ser interpretadas como una metáfora demasiado elocuente de lo que es el mundo, ¿no? De la manera como está organizado. Y bueno, tiene digamos, toda la estética es el propio descenso de los infiernos, ¿no? Literalmente. Ahí eh,
esa en particular, porque estaba hablando era de los proyectos. Este trabajo, yo no sé si fue publicado, yo no soy experto en Sebastián Salgado, no somos aquí expertos de Sebastián Salgado. Repito, lo que tenemos es, bueno, mínimo de criterio y sensibilidad. Este, este está, no sé si está publicado aparte, pero sé que está incluido en su trabajo, forma parte del proyecto Trabajadores. Y aquí también, bueno, eso, lo que les comentaba, hay una pequeña muestra de sus otros proyectos. Está primero el primer gran proyecto que es Otras Américas, Trabajadores, está Éxodo también, que es esa parte en la documental, del documental en la que él dice, bueno, que tiene que ver mucho con África, ¿no? De su experiencia en África, pero no solamente, porque también vivió la crisis uno dice vivió, pero es una crisis que es como permanente, la de los refugiados en el Mediterráneo. Bueno, vivió Kosovo, es decir, el desmembramiento de Yugoslavia. Bueno, nada más y nada menos que Ruanda, el genocidio en Ruanda. En el documental él cuenta, ¿no? Él está, creo que más o menos de casualidad, por el trabajo que él desempeñaba con agencias humanitarias y tal, creo que en ese momento con la Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja, creo que es Médicos Sin Médicos Sin Fronteras, Fronteras. él está creo que en Ruanda o muy cerca y ocurre, comienza la matanza, creo que primero los Hutis contra los Tutsis, y bueno, él trata desde donde está, él se desplaza como hacia la ciudad de Ruanda y no terminan de entrar, o sea, no entran. Y él dice que, bueno, en los 100 y pico de kilómetros que transitó de allí a la entrada, a las afueras de la capital, Ya es de nada. muerte. O sea, que lo que vio es imposible describirlo de ninguna manera, ni siquiera fotográficamente, ¿no? Creo que en esa parte es donde él comenta, tú no te imaginas la cantidad de veces que yo tiré la cámara porque era Sí, una cosa. y justo lo pensaba mientras veía las fotos en el documental y después comenta eso, o sea, cómo haces para estar parado ante tanta violencia, ante sí, tantas cosas indescriptibles y aún así tienes la responsabilidad de tener esa cámara en la mano y hacer imágenes que no son por mero morbo ni por observar, Exacto. sino porque hay una realidad que mostrar, ¿no? Que quizá hoy en día, o sea, es un buen documental que ya tiene apenas, ¿qué? 9 años, 10 años y vale la pena recobrar esa importancia de documentar las cosas y demostrarlas por más fuertes o por más difíciles o por más duras que sean. Totalmente, Porque, totalmente. por supuesto, en esa época, quizás cuando él empezó, no estábamos tan interconectados y tan intercomunicados con el Internet como hoy en día, que es más fácil ver una imagen, pero sin embargo es importante este tipo de imágenes que salen de la lógica tradicional del fotoreportaje, ¿no? de los medios, y responder una editorial, sino más demostrar la realidad tal cual es. Él decía en una parte que eso, somos unos animales muy violentos como humanos. Sí, exactamente. Y bueno, pero viste que lo dice en el documental, lo comenta, bueno, porque es que está como muy en el centro de su trabajo, ¿no? Eso bueno, todo lo que supone hacer fotografía social, ¿no? Entiendo que es como se le llama. Él dice, bueno, te lo comentaba antes de que proyectáramos el documental, te comentaba eso que él comentaba, valga la redundancia, en alguna entrevista. Eh, yo, como soy de Brasil, ¿no? Primero, África me resulta absolutamente familiar. Segundo, esto que yo veo en África, por supuesto, guardando las distancias siempre, se parece muchísimo a muchas cosas que yo he visto ya. Es decir, Claro. yo no tengo ese complejo que tienen mis colegas del norte global, que tienen como un cierto sentimiento de culpa y bueno, todo lo que hacemos con el mundo y nosotros con nuestros privilegios. La No, vergüenza de registrarlo. ajá, no es mi caso, yo nunca he tenido ese complejo. Eh, Estaba leyendo, hay un momento en que una intelectual estadounidense tiene un libro muy famoso sobre la fotografía, por cierto, que en su momento en la universidad lo leímos. Susan Sontag lo acusa de estar haciendo exploitation, ¿no? No lo dice con esos términos, pero estar como
¿cómo se llama? Es que se me ocurrió otro término que tampoco es, pero algo así como haciendo explotación de la miseria, Sí, pues, ¿no? claro. Y Que llaman hoy Salgado, pornomiseria, de alguna forma. ese era el término, pero bueno, ella no utiliza ese término. Ajá, eso que llamamos en otros contextos pornomiseria. Y Salgado le responde muy molesto, algo así como que no, a la mierda. Y bueno, comenta algo, eso es una entrevista que le hacen en el País hace unos años, en el País de España. Y bueno, entonces allí otra vez explica esto que estamos comentando. Pues no, lo que hago es documentar eso, pues su relación con África. O sea, yo siento que tengo la obligación de documentar una realidad que si no es de otra manera no se va a conocer. Claro, y es particular en esos primeros trabajos que hace sobre América, ¿no? Porque es bien importante eso como de que podamos registrar el entorno que nosotros mismos vivimos. Por lo menos el tipo de fotografía que yo hago en la calle y muchos que están haciendo fotografía de calle en Venezuela y en Caracas, que son de los que puedo hablar, que los que conozco pues más cercanamente, a veces está ese pensamiento de algunas personas, ¿no? De ver algún tipo de imágenes y es que no, o sea, no es como buscar la exotización ni las cosas particulares de la calle, sino que es la ruta de ir al trabajo, de ir Claro, al liceo, a la universidad, la de cotidianidad. caminar, la cotidianidad de tu día a día y es más real que buscar el gran trabajo exótico, increíble y unas imágenes para convencer, no es así. De pronto está la habilidad de poder capturar lo que vivimos todos los días, pero es que es nuestro entorno, o sea, es de donde venimos y creo que va mucho en eso lo que él refería, pues, o sea, es su gente, es su forma de ser y aunque sea en su forma del ser y aunque sea en África, pues sí, nos parecemos mucho, o sea, podemos Claro, empatizar con esas situaciones no desde esa visión del blanco salvador, de que vengo a mostrarles cómo se vive, sino de vengo a empatizar con esta realidad que también la vi de donde yo vengo y la veía él de donde él venía. exactamente. Salgado, él sale junto con eh, su esposa, bueno, Lelia. Él sale junto con Lelia en el 69. En Brasil en ese momento está allí dictadura militar. Hay que recordar que en el 64 le dan el golpe de Estado a João Goulart. Hay un tipo X que es presidente transitorio, pero muy brevemente. Luego viene Castelo Branco y no sé quién está, porque en el 69 hubo un par de dictadores distintos. Okay. Pero los que se montan en ese momento eran más radicales todavía, es decir, más de derecha que Castelo Branco, que era de los moderados, y la cantidad de barbaridades que hicieron durante esos años fueron muchas, bueno, como son las dictaduras. Eh, y él dice eso. Eh, es decir, obviamente las políticas, o sea, lo que hizo la dictadura se tradujo inmediatamente en unos niveles de pobreza brutales, ¿no? Además que, Claro. bueno, Brasil, como muchos de nuestros países, como casi todos nuestros países, son países de muchos contrastes. En el documental también habla viste que una cosa es el Brasil del Nordeste, del famoso Nordeste brasileño, eso es una cosa totalmente distinta del sur de Brasil, que es Sí, mucho señor. más urbanizado, más cosmopolita, más de las clases medias ilustradas, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, un poco eso, ¿no? Yo cuando me voy de Brasil en el 69 ya yo he visto bastante pobreza. A mí nadie me va a contar, Claro, cómo se traduce, cómo sí, es eso. nadie me va a contar aquí cómo son nuestros países en el sur, ¿no? Ahora, Carlos, a propósito de eso que tú decías, me parece que es como de lo central que pudiéramos conversar acá. Porque una de las cosas que leyendo decía Sebastián Salgado, mira, o sea, eso que uno ve allí, vamos a decirlo en términos los más coloquiales posibles, la realidad es una, es decir, la realidad, digamos, fáctica es una, Exacto. pero todo el mundo tiene una mirada distinta. Claro. Todo el mundo,
Y un lugar de enunciación como fotógrafo, ¿no? Como hacedor de Ajá, imágenes. bueno, las miradas son infinitas y el lugar de enunciación es lo que determina. O sea, que tiene que ver con, bueno, como la manera como tú ves el mundo, las cosas en las que tú crees. Y una de las cosas que a mí me parece que yo rescato, eso lo he dicho aquí como ya cada vez que hablamos de fotografía aquí, una de las cosas que yo rescato una de las razones por las cuales me parece fascinante el trabajo que en general se hace aquí a nivel de fotografía de calle, es eso que tú comentabas, la capacidad de empatizar con lo que se está viendo. Es decir, es verdad, son muchas miradas, eso es tal cual, uno ve una foto de Juancho o ve una foto voy a hablar de mis amigos, de Rome o de Sandra o de Dicó o de Longa y pueden tomarles todos es decir, pueden tomar todos la misma foto y nunca la fotografía va a ser la misma, ¿no? Muchas veces salimos juntos. Muchas veces Y salen nunca juntos. tenemos la misma foto. Claro, exactamente, pero lo que me parece que sí tienen en común, ¿no? Que es lo que yo reivindico, es como ese respeto del otro, porque aquí sí se ha hecho obviamente, por supuesto que sí se ha hecho explotación de la miseria, sí se ha hecho, de hecho el fotoperiodismo, el reportaje periodístico en Venezuela lamentablemente tiene mucho de eso. Sí, obviamente hay mucha exotización, que era un término que tú utilizabas ahorita. Sí hay mucho de esa mirada de clase media alta que va a explorar el mundo de lo popular. Claro. Y el mundo de lo popular... Hace turismo para el barrio, digo yo. Exactamente. Y eso que yo digo muy eufemísticamente, explorar el mundo de lo popular es, chamo, tú vas ahí para donde yo... O sea, tú lo que estás haciendo es vas allá a Parque Central a decirme cómo es Parque Central. O sea, yo vivo en Parque Central, ¿no? Exacto. Un poco así. También hay de esa fotografía. Y si la hay. Y uno yo, o sea, a uno le cuesta, uno que no tiene como que no conoce como el lenguaje, digamos, más técnico fotográfico, a uno le cuesta como traducir, pero uno se da cuenta de inmediato que es otra mirada, mejor dicho, porque las miradas son infinitas. Es otro lugar de enunciación, lo que tú decías, ¿no? Claro. O sea, tú ves que ahí no hay mucho respeto, que ahí hay un distanciamiento deliberado respecto de lo que tú estás fotografiando, ¿no? Y creo que la fotografía de calle que se hace hoy día en Caracas, o mejor dicho, hay muchos fotógrafos y fotógrafas de calle en Caracas haciendo un trabajo magnífico. Y fuera de Caracas también hay muchas Claro, fotografías. por supuesto que sí. Hablamos de Caracas, que bueno, es quizás lo que más conocemos, Sí, y es básicamente la gente que ha venido para acá, pero también ha venido gente que no es de acá, creo que un par de fotógrafos. Pero sí, ciertamente, en otros lugares también se hace o sea, una fotografía de calle que es muy, muy digna de ver, de disfrutar. Ahorita en el video, cuando lo editemos, vamos a estar compartiendo la cuenta de Carlos para que conozcan su trabajo. Y bueno, y me parece que esta es más allá, digamos, de la cosa formal, de rendirle honor al maestro, me parece que hay mucho que aprender, Carlos, de alguien como Sebastián Salgado. Mira, de su práctica. Sí, esto que claro, que es como el tipo de cosas, o sea, yo leía, hay un libro en particular, ahorita me voy a referir a él, pues tengo que ubicarlo, que es como un libro muy, muy, muy autobiográfico. Pero está redactado, o sea, lo redactaron de manera tal, porque es claramente una entrevista que le están haciendo a él, ya voy a decir quién. Pero bueno, es un libro que está en portugués, por cierto, pero el portugués se lee con mucha facilidad. Sí. Y están los traductores además simultáneos que ayudan muchísimo cuando uno tiene alguna duda. Y bueno, hay varias cosas que yo leí ahí que me parecían muy, muy... O sea, yo lo pensaba, yo como fotógrafo me gustaría leer este tipo de cosas. Y son las cosas que uno siente cuando escucha a Juancho, ¿sabes? Que aquí habla que él se tira un discurso y Juancho habla 5 minutos y todo el mundo entiende y dice lo que... fuerte. Y dice lo que uno... y dice lo que uno cree que es lo correcto, ¿no? Sí. Pero fíjate, porque luego la experiencia de los años no es en vano.
Exactamente. Y bueno, y su sensibilidad, el hecho de ser como Juancho, pues, ¿no? Sí. Eh, él, porque viste que está también toda esta historia, mucha gente, bueno, uno lo sabe, pero mucha gente no lo sabe. Quien, o sea, quienes aspiramos que realmente estén viendo el video, gente que se interesa por la obra de Sebastián Salgado, pero no es un experto en su trabajo y en su vida. Eh, Él, viste esta cosa que él es un economista, no solamente economista graduado, Sí, sino que sino comienza a práctico, trabajar claro. Y como, con tremendas oportunidades. comienza a trabajar como economista, le comienza a ir muy bien como economista, además porque está trabajando para multilaterales, creo que en ese momento, no me acuerdo cuál banco, no recuerdo cuál es la agencia de la ONU para la que está trabajando, y bueno, felizmente, en el 73, cuando tiene 29 años, decide interrumpir su carrera y convertirse en fotógrafo. Ya vamos a hablar de la importancia de su esposa en todo esto, Particular. que también me parece que hay que subrayarlo. Entonces, bueno, pero hablando de esa relación entre la economía y la cosa, o sea, porque uno puede tener la idea de que, bueno, él ya más nunca fue economista y se olvidó de eso y se dedicó, fue como, Todo lo se convirtió contrario. en un esteta, ¿no? No, mira lo que él dice, Sandra. Dice, considero que mi formación es bastante completa. Es decir, él más bien la reivindicaba Claro. y decía que era demasiado importante para su oficio. Considero que mi formación es bastante completa. Al llegar a un país por primera vez, comprendía su situación y sabía cómo contextualizar mi fotografía. Es más o menos como, o Es que lo sea, que ¿cómo, estamos cómo te hablando, paras tú en lugar de el enunciación? lugar de ¿Cómo enunciación, te paras tú en Caracas? Depende de dónde siempre vengas. de dónde vienes, de tu formación. Siempre he sabido situar mis imágenes en una perspectiva histórica y sociológica. Lo que los escritores relatan con sus plumas, yo lo reportaba con mis cámaras. Para mí, la fotografía es un escrito, es una pasión porque amo la luz, pero también es un lenguaje, uno muy poderoso. Cuando comencé, no tenía límites. Quería ir a todos los lugares a los que me llevara la curiosidad, donde la belleza me conmoviera, pero también a todos los lugares donde hubiese injusticia social para describirlo mejor. Y es que es particular, yo creo que es un documental magnífico para conocer no solo el trabajo y la vida de Sebastián Salgado, sino cómo se llevan a cabo las prácticas fotográficas, porque es eso lo que estamos hablando, o sea, el lugar de enunciación, de dónde viene. La fotografía y todo el trabajo que hizo no hubiese sido lo mismo si no hubiese estudiado economía y si no hubiese llegado a tener las oportunidades que tuvo y si no hubiese huido exiliado de la dictadura militar en Brasil y hubiese llegado a Europa y hubiese tenido la oportunidad de entrar a las agencias a las que pudo entrar como Magnum, como Sigma, que hablábamos antes de ver el documental. Eso es, yo creo que lo particular y lo que más marcó su mirada, porque no es lo mismo tal vez tener la sensibilidad como fotógrafo y para poder hacer una imagen y sensibilidad social y de conocer de pronto como hablamos, venir del sur global y poder entender más de primera mano o empatizar con esas realidades, sino también entenderlas desde un ámbito técnico, desde un ámbito académico, si se quiere, porque estudió, porque graduó, porque hizo una maestría y porque trabajó con organizaciones importantes dentro de la economía. Creo que eso marcó su mirada de una forma particular y es lo que ayuda a que podamos ver las imágenes que hizo. No es de gratis y es ahí donde yo creo que es lo más importante, digamos, al hacer fotografía o a traducir lo que vemos en imágenes, porque quizás no solo con la fotografía, pero que es lo que hoy nos convoca, esa formación. O sea, tú no haces en verdad fotografías con los ojos ni con la cámara, haces fotografía con todo el bagaje que tienes, la Exactamente. formación, dónde naciste, dónde te criaste, quiénes eran tus padres, de O sea, pronto hasta que incluso de qué lado de la política se ubicaban cuando el mundo era un sitio más de izquierdas y derechos. Hoy creo que está más difuso ese límite y hay más una realidad de poderosos y no poderosos. Entonces, creo que eso es uno de los valores de ese documental, más allá de, por supuesto, conocer la vida magnífica, ya lo que hablamos, una vida de película, es poder entender cómo se traduce lo que vives en tus prácticas fotográficas. Y para llevarlo a palabras más simples, es decir, ¿cuántos fotógrafos solamente son fotógrafos o viven de su fotografía? exactamente, exacto.
Exacto, sí. No, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, no por tener ojo y por tener talento, eso no es suficiente. Exacto. Eso no es suficiente. Bueno, también lo comentabas tú, eso aplica para todos los oficios. Tú puedes ser un virtuoso en la escritura, pero si no hay... Es decir, yo creo que Sebastián Salgado, para decirlo de otra manera, creo que Sebastián Salgado le enseña a los fotógrafos, a las fotógrafas, bueno, en general, pues, pero como tú mismo decías ahorita, estamos hablando de fotografía, enseña que la formación es sumamente importante. Es decir, Claro. este es un oficio que no está reñido digamos, vamos a decirlo así, porque estamos hablando de Sebastián Salgado, no está reñido con lo académico. Es decir, uno no deja de aprender nunca, y hay, digamos, otro conjunto de conocimientos que no necesariamente tienen que ser académicos, que pueden sumar muchísimo bueno, eso que uno es, por lo que uno siente una especial pasión, como puede ser la fotografía en el caso de Sebastián Salgado. Luego, Carlos, esto que también comentábamos antes, la importancia de Lelia de Luis Salgado, ¿no? O sea que Sebastián Salgado para acá, Sebastián Salgado para allá. Pero Sebastián Salgado, ¿qué sería Sebastián Salgado sin Lelia, no? Quizás no conociéramos ese trabajo. No conoceríamos. Bueno, y en el documental lo habla, que la cámara la compró ella porque estaba estudiando arquitectura y para su trabajo. Ajá. Y al final, bueno, pasó lo que pasó, lo que ya estamos hablando. Pero fue una casualidad, o sea, la cámara era para ella y era para trabajar ella. Entonces, bueno, como tú lo decías fuera de cámara, o sea, cuando las cosas son para ti. Sí, O sea, no hay manera de escaparle a tu destino. sí, sí. Y eso era lo que le tocaba, aun cuando eso, pudo haber tenido la mayor de las oportunidades como economista y de pronto tener una vida de millonario muy tranquilamente, pero bueno, su destino era mostrarnos esas realidades en una época además que no era tan fácil que eso se distribuyera. Claro. Requería una imprenta, una publicación, una Exacto. revista, importar y llegar a otros países. O por lo menos eran otros procedimientos, digamos. Otro procedimiento. Pero digamos, no bastaba con el ojo, y volvemos al tema de la preparación, de pisar tierra, de la necesidad de alguien que organice. O sea, no es solamente el artista, porque tan importante, uno pudiera decir que tan importante como el ojo de Sebastián Salgado, mira lo que estoy diciendo, de repente es una blasfemia para los fotógrafos, las fotógrafas, es el ojo de ella, No, de Lelia. Claro, y el cerebro, o sea, el tema de la curaduría, claro. Es la que, porque además también lo dice él en alguna entrevista, es decir, hay un saber hacer que le da la arquitectura, que es la que luego, no solamente eso, ¿no? Porque además él tuvo como experiencia, el mismo Sebastián Salgado tuvo experiencia, o sea, él aprendió ¿cómo se llama? A diseñar publicaciones, etcétera. Creo que en la primera agencia en la que trabajó, no recuerdo bien. Pero ahí hay algo del oficio de arquitecta de Lelia, ¿verdad? Sí. Lelia, que bueno, que fue determinante luego en un montón de libros que publicó Sebastián Salgado. Y esa es la capacidad de diseñar y construir, ¿no? O de proyectar la construcción de algo, pues como que se tradujo en diseñar. De componer. Exactamente, a la hora de trabajar en la composición, a la hora y de planificar los proyectos, porque era también como esa ingeniería bueno, para dónde te vas, cómo te vas y qué vas a hacer allá y luego qué vamos a hacer con esas imágenes. Sí. Eso creo que es digno de reconocer y valorar ese nombre al lado de Sebastián, porque como bien lo dijiste, no basta con tener el ojo. Es decir, tú puedes hacer muchísimas fotos y maravillosas, pero si nadie las ve, no sirven para nada. Hay una parte donde él dice, yo llegaba de X país, llegaba con 8.000 fotografías y después la que tenía que ver eso era Lelia, ¿no? Y decidir pues qué publicamos, qué... Bueno, lo otro es, mira, Sebastián Salgado estaba es que, chamo, es una cosa súper extraña. Él estaba en el 81 en Estados Unidos cuando atentan contra Ronald Reagan. Okay. Famosísimas esas fotos del atentado contra Ronald Reagan. Estuvo comenzandito
su trayectoria como fotógrafo, antes de sus grandes proyectos, estuvo en Portugal. Estamos hablando de un muchacho en ese momento que viene de Brasil. Obviamente la relación con Portugal es estrechísima. Se da la Revolución de los Claveles en el 75. Él está durante la Revolución de los Claveles. Como directamente relacionado con la Revolución de los Claveles, se da la independencia en Mozambique y en otros países. Él va a Mozambique. Es decir, ahí lo que pasa es que, cónchale, esas fotos sí son más difíciles de conseguir, Sí. pero de hecho conseguimos algunas, pero no estaban como con la calidad suficiente como para imprimirlas, pero tiene fotos de la independencia de Mozambique. Y es que eso es importante, ese recorrido que estás haciendo ahorita, como ubicar, y es algo que nos enseñaba un profesor en la universidad, ubicar el fotógrafo en su contexto. Es decir, a veces está como pienso yo, la mala visión de ver las fotografías y el fotógrafo y bueno, listo, y dice, qué increíble, qué brutal es esa foto. Pero más allá de eso es entender cómo ponerlo en una línea de tiempo y entender cuándo pasaron esas fotos, qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en Claro. ese país, donde él estaba, como lo dijiste ahorita. Eso yo creo que también es un valor agregado de la fotografía y algo importantísimo cuando quieres estudiar o aprender sobre algún fotógrafo, bien sea un maestro clásico o sea un pana tuyo que estés conociendo. O sea, ¿qué está pasando cuando él hizo esas fotos hace 5, hace 10 años, hace 20, hace 30 años? ¿Cómo Claro. era el mundo? El concepto ¿Y de es dónde así. venía él? Porque eso es parte también del bagaje que hablábamos y del lugar de enunciación, de donde haces tu práctica fotográfica. Creo que entender la fotografía en esos términos es el valor real de la imagen. Más allá de solo verla colgada en una pared y apreciarla estéticamente, el contexto social en general y por supuesto político, cultural de la foto es lo que hace realmente la foto y el impacto que tenga. Es así. Luego, sí, totalmente de acuerdo. Luego está, además de Serra Pelada, que es Brasil, están las otras fotos que uno como, bueno, en mi caso, como militante de izquierda desde muchacho, las otras fotos por las que uno comienza a conocer a Salgado, ¿no? Que son MST. las del MST, sí, que son verdaderamente... Hay un libro donde escribe Saramago y escribe también Chico Buarque o publica allí alguna. La verdad es que no sé si son poemas o canciones, porque no he visto el libro, y él le entrega sus fotos del MST al MST, pues son propiedad del MST. Ese libro no lo conseguí, no lo he visto. Ahí, esa foto es Terra, Tierra, De poesía. Terra. No, bueno, foto de Sebastián Salgado, José Saramago y Chico Buarque. Pero no, Dream Team. fundamental. Imagínate, no, debe ser una belleza de libro. Y además debe haber circulado muchísimo. Cuidado si no lo tuve en mis manos y todo, pero yo no estoy seguro de si esa foto la van a ver en el video al final también. No sé si esa foto es de ese libro, o mejor dicho, está incluida en ese libro, o solamente está en Trabajadores. Hay una foto emblemática de campesinos del MST, del Movimiento Sin Tierra en Brasil, alzando bueno, sus instrumentos de trabajo y de pelea también, ¿no? Es una de las fotos que tenemos aquí, y no sé si imprimimos alguna otra de esa serie, pero bueno, en el documental hay unas cuantas, hay varias, muestran como 4 o 5 de esas fotos que son... Y si no, échense una buscada en Google. Claro que sí, Sebastián Salgado MST se consiguen con relativa facilidad, aunque repito, no conseguí el libro y lo busqué, pero no, bueno, tengo que buscar mejor. ¿Qué otra cosa? Luego, viste que estábamos hablando de sus grandes proyectos, Otras Américas, las fotos verga, es Sebastián Salgado comenzando y son Otras Américas a mí me encantan. O sea, creo muy que impresionantes, Otras Américas. quizás es lo más cercano Sí. como humano que hizo. Sí, sí. Además, viste que hay mucho, bueno, siempre, hay mucho, no, mentira, no siempre. En esta particularmente, en esta etapa de su obra, digamos, hay mucho rostro, ¿viste? Yo, Mucho como, no exactamente, pero hay más retrato que en sí, señor. que en otros proyectos. No, y yo hablaba con Rome cuando llegué, que estaba montando las fotos, que las estaba viendo, y me parece particular del trabajo de Sebastián. Yo creo que en general, ¿no? Antes de hacer lo último de la naturaleza, que ya vamos a hablar,
es particular su visión de los grupos. O sea, casi todas las fotografías son grupos sociales, son grupos humanos. Entonces, no, los retratos que hay muy pocas veces son de una sola persona. Y eso es parte de lo que hablamos, es lo mismo que hablamos, el contexto. O sea, no es lo mismo abstraer a la persona en su contexto que cómo es ese comportamiento entre todos, cómo es ese comportamiento como grupo social, como familia, como amigos, como parte de un mismo pueblo. Es verdad, mira, no lo había notado. Creo que es algo particular y es algo que me... En verdad tampoco lo había pensado hasta hoy que estaba viendo las imágenes y ayer que le estaba echando un ojo al documental. Creo que me gusta mucho pues, esa visión de comprender a la gente en su contexto y comprender a la gente en sus afectos, ¿no? Porque al final es eso. Porque después de Otras Américas, no me acuerdo si viene Éxodo o Trabajadores, creo que es Éxodo, no me acuerdo. Por ahí va. Y es verdad, en Éxodo, bueno, Éxodo que es quienes, o sea, o sea, Éxodo trata fundamentalmente de migrantes, ¿no? Entonces, Sí. por supuesto, son grandes cantidades de seres humanos moviéndose de un lugar a otro, desplazados, refugiados, etcétera. Ese libro en particular tiene como una especie de sección donde hay muchos retratos, pero de niños. Entonces, claro, ahí le interesa es retratar a un sujeto en particular. Claro. Entonces, ahí son niños. Luego, trabajadores igual. Son, bueno, cónchale, son trabajadores, ¿no? Son colectivos de trabajadores, casi siempre. No recuerdo haber visto una fotografía allí como tipo retrato, son como siempre grupos de trabajadores. Ahí es donde están las fotos estas, Rome, de Irak invade Kuwait, creo que estamos hablando del 91, y se retira, ¿no? O sea, Hussein se retira de Kuwait. Pero retirándose le prenden candela a todos los pozos petroleros. Estamos hablando de 1000 pozos petroleros, ¿no? Estamos hablando de un país que básicamente es un pozo petrolero. Y bueno, ahí tiene unas fotografías que son que también están en el documental, que son de las más impresionantes que vimos. Sí. Ahorita tratando como de seleccionar las fotos. No sé si logramos imprimir alguna de esas, pero la vamos a incluir en el video. Fueron bomberos de muchos países, sí, voluntarios a trabajar allá a Kuwait tratando de apagar esa parte del documental es muy buena, el retratando todo eso, relatando todo eso. Impresionante las fotos. Las fotos, y eso que él decía, había días del año, o sea, días durante su estadía allí en que nunca vio el sol. O sea, claro, de la densidad del humo del petróleo quemándose. Exactamente. Y bueno, esas fotos son... claro, porque hay que verlas. Yo creo que también sus fotos son muy... no sé si musicales es la palabra, pero se oyen. O sea, tienen mucho... Cuando la ves puedes escuchar y como que se ensordece. Bueno, él decía que empezó a quedarse sordo a raíz de estar allí porque explotaban de pronto alguna de los pozos que estaba prendido, ¿no? en candela. Pero tú ves las fotos y hay un ruido ahí de la explosión, del fuego, imagínate eso, no ver el sol, el sol, estar haciendo fotos y ver un montón de gente que viene de cualquier lado del mundo a intentar apagar. Pero además el documental tiene el mérito de que trabaja muy bien el sonido. Sí, tiene un buen diseño de sonido. Es Bender, pues. ¿no? Pero digo eso, quizás ves las fotos y... Claro, porque tú ves, por ejemplo, las fotos de Otras Américas, aquellas fotos donde van, que están como en una cima de una montaña y están llevando como unas maderas. Yo pensé que me recuerda al cuadro de los chamiseros, no me acuerdo el autor, los chamiseros de aquí de Venezuela iban cargando las maderas pues para prender candela. Bueno, ¿ese será de quién? ¿De Rengifo? De Rengifo, ¿verdad? Ajá. Bueno, tú ves eso y tú escuchas el viento. Exacto. Tú ves esa foto y escuchas el viento. Hay una que están ellos caminando y creo que es esa misma, ¿no? Y es un mar de nubes. Esa es, claro, la de los que llevan las maderas. Y entonces tenemos Otras Américas, Éxodo, Trabajadores, no sé cuál es el orden,
Luego viene, que es cuando Concha le comienza como a retomar la fe en la humanidad, es la... eh, Amazonia es el último. Génesis. Génesis. Génesis es, claro, ya es otro Salgado. Bueno, de hecho, que también aparece en el documental, le dice, hermano, tú tienes 30 años haciendo fotografía social. Te vas a poner a hacer fotografía, o sea, tienes que es otro lenguaje, tienes que aprender. Y él dice, bueno, lo aprendo. Buena actitud, me Y encantó. sí, y bueno, eso es otra cosa, ¿no? Como ustedes hacen fotografía de calle y eventualmente, bueno, Salgado es un buen ejemplo de que eventualmente puedes hacer otra cosa. Puedes hacer lo que sea. Yo Puedes, recientemente, justamente para hacer el comentario, veía una exposición de Fran Bofran, fotógrafo de moda, etcétera. Hizo hasta las chicas polar, qué sé yo. Era comprendido como, sí, un fotógrafo comercial. Pero sin embargo, en esa exposición hay un video de él donde él decía que en verdad no le importaba ni se encajaba en esa categoría, sino era fotógrafo y ya. Y yo creo que esa es la forma de hacer fotografía. Por supuesto que te vas a interesar en algo particularmente, ¿no? Y de repente yo por ejemplo hago fotografía de calle, quizás lo que más me interesa, pero es que el hecho no es lo que hagas, sino que haces imágenes, haces fotografía. claro. Y por qué no aventurarte a entender y darte la oportunidad de entender otros lenguajes, de entender otras zonas y de comprender también que esa naturaleza forma parte también de la humanidad. Claro, exactamente. Bueno, ese es, digamos, eso es lo que, yo creo que eso es como ay, no voy a utilizar esa palabra tan rebuscada. Eso es lo que está como en el fondo de ese viraje que él da. Es decir, yo creo que él, en parte lo que nos trata de transmitir es verdad, yo tengo muchas décadas, o varias décadas, muchos años, retratando, bueno, eso que llamamos lo social, ¿no? Que es una cosa un poco, Yo diría la humanidad, exacto, un la fotógrafo de humanidad. la humanidad. Pero ¿quién dice que esto, o sea, que nosotros no somos parte de esto? Más bien el problema no será que nos hemos desvinculado demasiado de esto. Así, Claro, así leo yo ese... estoy de acuerdo. Bueno, él lo dice más o menos... Lo que pasa es que, claro, él lo dice muy como de su experiencia personal, como coño, de lo afectado que sale sobre todo de África, ¿no? Sí. No exclusivamente, porque eso es otra cosa. Hay como la idea de que Salgado hay como la idea, yo no sé si eso se dice, pero uno puede tener como uno puede llegar a la conclusión equivocada de que de tanto retratar África, ¿no? Y de todas las cosas, digamos, muy horribles que vio Salgado allí, entonces eso, él deja de confiar, no sé si el documental De pronto una puede, acumulación, ¿no? De esos puede 30 años de trabajo. por eso te decía, él primero no retrató eso solamente allí, o sea, estamos hablando, estuvo en Yugoslavia, Exacto. que dejó de existir como país, estuvo en muchos otros lugares, es decir, no solamente lo que pasaba, estuvo en Asia. Ah, bueno, hay una fotografía que creo que tampoco la vamos a incluir en el video, pero creo que tampoco la pudimos imprimir, la de la estación de trenes en la India. O sea, era un tipo que retrató como demasiadas realidades en muchos países. Este, bueno, pero para cerrar esa idea, ¿no? Eso es más un paréntesis, porque me dio como esa impresión del documental. Yo creo que él fue muy enfático muchas veces en la idea que comentábamos al principio de que África para él era, no era sinónimo de tragedia, ¿no? Es decir, yo creo que esa sí puede ser como una mirada muy como del norte, ¿no? Muy Sí, como del norte claro, global. claro. Bueno, Y de creer que solo las cosas malas pasan en África. claro, ¿no? Bueno, traigámoslo a Caracas, ¿no? Todo lo horrible, todo lo tal, pasa Exacto. de Plaza Venezuela Para allá. para el oeste, ¿no? Este, claramente Sebastián Salgado no quiere transmitir eso, todo lo contrario, la cantidad es decir, él retrata problemas, urgencias, dramas, bueno, un genocidio en África, pero también retrata un montón de cosas hermosas, muchas de las cuales
están incluidas en esa parte de su trabajo, ¿no? Yo creo que, viste, pensándolo en voz alta, yo creo que él compensa Sí, todo eso que había mostrado, lo compensa con, bueno, voy a mostrar la otra África que no les he mostrado, ¿no? Eso creo que es lo que hace en parte en Génesis, que bueno, que no es un trabajo sobre África nada más, tiene, ya lo comentaba, un libro sobre África específico, pero en Génesis hay muchas cosas de África también, hay una hermosísima, un elefante, etcétera, así de las que recuerdo. Y luego está antes para que cerremos con lo del color, y sí, luego, me pica la sí, para hablar del color. y luego está, bueno, ya la parte final de su trabajo, que por cierto, esa parte final de su trabajo, ese proyecto final de él, no está incluido en el documental, en un documental de 2014. Esta parte, no sé en qué momento, o sea, yo creo que él inicia ese proyecto muy poco tiempo después del documental, que es Amazonia, ¿no? Sí, Que por cierto, bueno, que hay una línea de continuidad más o menos clara entre Génesis y Amazonia. Claro, en Amazonia él muestra eh, muchas comunidades indígenas, a muchas de las cuales admiraba mucho. Él habla, bueno, no, aquí no, pero en entrevistas habla de las cosas que él vio, fotos, bueno, como todo su trabajo, bellísimas. Eh, y bueno, ahí digamos termina su trabajo y está esta otra parte, pero bueno, no vamos a... está como toda esta dimensión extra fotográfica que es el Instituto el Instituto Terra. el Pero creo Instituto Terra. que parte también es un resultado y una consecuencia de eso, porque Sí, cuando hablamos de Génesis, es decir, de todas las fotos que hizo de la naturaleza, también tiene que ver con la humanidad en el sentido de mira esto que tenemos, que nos hace como afortunados como humanidad y que también tenemos la capacidad de destruirlo o de conservarlo. exactamente. Y creo que al final ese trabajo y ese viaje por la humanidad, y él mismo lo dice, ¿no? Como que completa el ciclo cuando recuperan esas tierras que eran de su familia, que habían sido muy afectadas por la sequía, y al final dejan una selva, decía creo que una selva atlántica, decía él, y la dejaron, ya es un parque nacional, o sea, se la entregaron al mundo y creo que es un poco, sí se cierra el ciclo, ¿no? Como un trabajo como de redención de todas esas realidades terribles que pudo haber fotografiado, como también es posible regenerar la tierra y regenerar la tierra y ese espacio natural es una, como decíamos hace rato, una metáfora de cómo se puede regenerar la humanidad. O sea, de un punto él decía, cuando vuelve de África, de esos últimos trabajos en África que hace, que había perdido la fe en la humanidad y creo que luego es recobrarla. Entonces, creo que es también la gran enseñanza de su trabajo, ¿no? Ese viaje por la humanidad y cómo somos tan, o sea, más allá de hablar del bien y del mal, cómo tenemos esa capacidad de construir y de destruir también. O sea, es un hombre que desciende casi literalmente al infierno, Claro. porque es Serra Pelada, pero además, pero son muchas otras Son tragedias, muchos otros digamos, infiernos. son muchos otros infiernos, pero no se convierte en un cínico, Exacto. ¿no? No se convierte en un cínico, No pierde la sensibilidad. no pierde la sensibilidad y termina, como tú bien dices, más bien eh, involucrado en una tarea que tiene directamente que ver con la regeneración, pues, ¿no? O la creación de vida, digamos, ¿no? Exacto. Sí, creo que es una buena manera cónchale, una buena manera de cerrar el ciclo vital. Y luego está, ya para terminar, Carlos, luego está lo que me comentabas sobre Sebastián Salgado y el color. Sí, bueno, yo te decía, y el que me conoce sabe de mi lucha contra el blanco y negro. No, o sea, no es tampoco como que odio el blanco y negro, ni que voy a hablar mal de nadie porque va blanco y negro, pero sí creo que sobre todo, caramba, nosotros viniendo del trópico, tenemos la responsabilidad y la necesidad de registrar el color, coño, tenemos un lugar, una luz particular, sí, una luz, o sea, que puede ser el amanecer de un día soleado o aunque el día esté frío y Caracas esté azul, también te da unos colores particulares y creo que huir de esa saturación de esos colores no me gusta, no me parece, o sea, siento que
que también ese lenguaje, el color es una capa de lenguaje importantísima, que nos da mucho más contexto y nos dice muchas más cosas. Esa obsesión por el blanco y negro también tiene que ver con esa visión eurocentrista y del norte global de algún modo esterilizar la humanidad y estandarizar también a todos como iguales. Y no, o sea, qué bonito y qué necesario es ver la diversidad de pieles, la diversidad de vestimentas, de los colores. Si te das para los Andes, sobre todo peruanos, bolivianos, cómo ves todos esos colores increíbles que usan en la ropa. Si, qué sé yo, tantas cosas que simplemente ver un arrebol, ver cómo pasa la luz por el árbol y entender esos colores. Creo que me hubiese gustado muchísimo poder ver esas fotografías de Sebastián Salgado en color, y que debe haber, yo supongo que, bueno, lo que disparó en digital, No hablamos deben de haber eso. ahí los RAW, deben haber por ahí los archivos RAW en color, y en algún momento, bueno, ojalá tuviéramos acceso a eso y poder que la familia permita una reedición de esas fotografías en color, Es si es verdad, es posible, verdad. porque Interesantísimo inter- hacer esa vaina. claro, o sea, si ya son impresionantes en blanco y negro, imagínate ver toda esa realidad, cuántas otras capas pueden existir Sí. en el color. Y bueno, esa es mi lucha. Yo invito a que usen el color y lo abracen. Por favor. No, sean vale, no, no, vinculados. además que me parece muy valiente decir eso en algo sobre Sebastián Salgado. Sí, Eh, claro, no, es que, y eso, y no, que la fotografía tiene que ser horizontal y en blanco y negro, no, o sea, déjense bueno, mira su razonamiento. O sea, seguramente él debe haber profundizado, o sea, debe haberlo dicho más claramente en otra parte, para lo que yo leí, pues. Él dice, él está hablando con el periodista y le dice, mira para allá, mira esos muebles, unos muebles morados, rojos, tal, y está una persona sentada allí. Si yo tomo esa foto a color, todo el entorno distrae de lo que para mí es lo central, que es la persona que está sentada allí. Ajá, bien, Sebastián Salgado, pero eso aplica para la Amazonia, por ejemplo, exacto. ¿no? No, Pero bueno, y en ese mismo entorno, o sea, pero lo que te quiero ¿cómo decir está es que, vestido? lo que te quiero decir es que, bueno, obviamente ahí, digamos, había una razón, ¿no? Claro. No, y ojo, no es como despotricar de Sebastián No, vale, Salgado no, está ni de claro, su está uso del claro. blanco y negro, sino porque bueno, hay que entender, como hablábamos ahorita, ¿no? De su contexto y de la época. Obviamente en ese momento, pues, súper mal visto que el color. Entonces, eh, se comprendía que la fotografía, y más si hacías documental, pues tenía que ser en blanco y negro, porque de eso, siempre hablaban eso, que distrae del objetivo y tal, pero yo creo que, o sea, era una cosa muy de esa época, ya estamos en el 2025, ya tenemos Muy de Magnum, ¿no? 25 años, muy de Magnum, por supuesto, o sea, una visión súper eurocentrista. Y, y bueno, ya han pasado 25 años de este siglo, entonces yo creo que ya es tiempo de usar el color y entender comprender que esos eran los estándares y eran las formas de hacer en ese momento, pero que hoy en día no necesitan, o sea, las cosas cambian, evolucionan, se Bueno, transforman y hay que comprender también ese lenguaje y aprender a verlo en el color, porque al final decían, ajá, para concentrarme en lo que me importa la imagen, pero igual esa imagen iba por un laboratorio y oscurecían o aclaraban lo que les interesaba. sí, Entonces, lo mismo pasa con el color. sí, que lo hizo él mismo durante muchos Claro, años, ¿no? gran laboratorista, pues, o Mira, sea, gran editor de sus imágenes, revelador. sí. Y después le cedió ese trabajo a alguien que él confiaba mucho. Pero luego ya no reveló más. Viste que, a propósito de eso, de que las cosas cambian, los tiempos cambian, él era muy crítico de la fotografía digital. De hecho, hay cosas, Sebastián Salgado diciendo, sí, no, ahora cualquiera toma fotos con una cámara. Pero eso no es fotografía, eso es otra cosa y tal, ¿no? Bueno, lo es cool, pues, ¿no? Claro. Se entiende. Pero bueno, termina tomando fotografía Con digital. digital, y estaba con Y su pero 1 además es muy cómico porque él dice, pero es que es mucho más cómodo. Primero, pesa menos la cámara. Claro, Segundo, claro. yo tenía que moverme, imagínate yo con una caja que pesaba como 35 kilos, con 600 rollos, pasar de eso a una cosita así donde lo tengo todo. Claro, donde está todo. Tú no te imaginas la cantidad de problemas que yo tuve en los aeropuertos y tal, con los rollos de las cámaras. Y no sé si democratización es la palabra, tal vez no me gusta tanto, pero imagínate la oportunidad de que un chamo de un barrio que
tienes que subir media hora en Jeep, no necesitas una camarota Canon, Sony gigante, carísima, sino que de pronto tiene el mismo teléfono que usa hasta para trabajar, para comunicarse y puede hacer fotos en su entorno, en su contexto, sin necesidad de toda esta parafernalia que se necesitaba antes. Entonces, yo creo que al final yo lo que he aprendido es que también la fotografía es escribir con luz, ¿no? Photography, escribir con luz. Entonces, cualquier dispositivo que te permita escribir con luz está bien. Y puedes hacer imágenes. Las imágenes no... Por supuesto que de pronto depende de lo que tú quieras hacer y a medida que te especialices, tú dices, bueno, quiero este lente y quiero que esta cámara me permita mejor estos colores y este sensor y etcétera. Y eso está muy bien, por supuesto, actualizarse y comprender técnicamente el hecho fotográfico, pero también más allá de todo eso, lo importante es la imagen, lo que estás viendo y lo que puedes registrar. Y a veces con un teléfono puedes hacer cosas increíbles porque no es la grandiosidad ni hacer algo preciosista, es saber traducir lo que estás viendo en una imagen que pueda comunicar algo de tu entorno, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? De tu contexto, y un teléfono te lo puede permitir, ¿por qué no? No, vale, no, además que hablándolo un poco más en serio, yo creo que, es decir, yo creo que él tiene como cierta razón en la crítica. Es decir, yo creo que él estaba hablando era de algo así. Tú me estás diciendo que, o sea, yo creo que él se asomó a Instagram y dijo, Claro. Eso no es la fotografía. O sea, vamos a ser serio, pero bueno, pero no. Y es que es así, también no todo el que agarra una No. cámara o un teléfono y hace una foto es para ser Bueno, fotógrafo. eso es un poco lo que Y yo eso creo hay que que él, entenderlo yo también. creo que eso era un poco lo que él quería transmitir. Claro. Pero no que los fotógrafos no tomaran fotos con teléfono Claro. ni publicaran sus cosas en las redes y tal, sino como que no, Pero eso- por ahí mucho hay un debate por ahí en internet que Sí. no les gustan las fotografías en vertical y no les gustan las fotografías con teléfono y bueno, actualícense y pónganse las pilas. bueno, yo menos mal que me perdí ese debate, así que no estoy ni enterado. Que se Mira, dé por aludido. bien, me parece bien. Todo lo que sume a la polémica me parece, estoy de acuerdo. Mira, leemos esta, no recuerdo, pero si la puse aquí fue porque me impresionó. Entonces permítame leerla, un brevísimo comentario y cerramos. Dice, cónchale, no les he dado la referencia del libro, ya se las voy a dar. Hay una parte donde dice, para algunos yo soy un fotoperiodista, un fotoreportero. No es verdad. Para otros soy un militante. Tampoco. La única verdad es que la fotografía es mi vida. Todas mis fotos corresponden a momentos intensamente vividos por mí. Todas ellas existen porque la vida, mi vida, me llevó hasta ellas. Porque dentro de mí había una rabia que me llevó a aquel lugar. A veces fui guiado por una ideología, otras simplemente por la curiosidad o por la voluntad de estar en determinado lugar. Mi fotografía no es nada objetiva. Como todos los fotógrafos, fotografío en función de mí mismo, de aquello que me pasa por la cabeza, de aquello que estoy viviendo y pensando. Coño, lo digo más o menos en los términos que tú lo Quiero que sepan que planteabas ese hace un texto está en rato. portugués y lo está haciendo la traducción simultánea Reinaldo. Sí. No, pero es eso, es la práctica, es que creo que eso es lo importante, ¿no? Y es lo que hay que comprender y es lo que tenemos que entender cuando vemos fotos de alguien. Bien sea un gran maestro, bien sea el pana de uno con el que sales a hacer fotos. Lo importante es la práctica fotográfica, cómo llevas a cabo y desde dónde viene esa práctica. Y creo que ahí lo dijo todo. Sí. Por eso la copié y la pegué. Mira, el libro se llama Sebastián Salgado, de mi tierra a terra. Y es una entrevista, es una larga entrevista, escrita, como les comentaba, de manera más autobiográfica, con Isabel Frank, se llama. Okay. Isabel Frank. Igual en la edición del video podemos meterla, no sé, la portada o alguna imagen, ¿no? Isabel Frank. Y está este libro, que también podemos meter la portada, o tal vez alguna foto. Un fotógrafo en abril, que es el libro que trata, tiene muchos libros, ¿no?
pero este fue otro que ubiqué, que les comentaba, que él va para un fotógrafo en abril, o sea, la revolución de los colores en Portugal. Sigma lo manda para Portugal, y bueno, y aquí hay algunas fotografías de ese entonces, y también de África, porque luego Portugal se va a Mozambique y a otros países. También, bueno, lo recomiendo. Es decir, si lo tengo yo en mi computadora es porque se puede conseguir con relativa facilidad, porque yo no busqué tanto así tampoco. Bueno, mentira, sí busqué más o menos intensamente, pero estoy seguro de que si sigo buscando consigo más. Así que, bueno, les dejamos ahí la referencia para el que esté interesado. Buenísimo. Además de sus grandes proyectos que ya dan para muchísimo. Bueno, el hombre hizo mucho más que eso, fotografió muchas más cosas y algunas de esas cosas están en libros más pequeños, más modestos y son fotografías igualmente que vale la pena mirar. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias por la Muy conversa. amable Muy por bueno. acompañarnos, ¿no?